Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, subsede La Cruz, en la licenciatura en Educación Plan 2019, de la asignatura Investigación Educativa impartida por el profesor Franco, grupo 302. Los integrantes que conforman este equipo son Marbella Salazar, Daisy Hernández, Xochitl Ibarra, Adilene López y Gilberto Ibarra. El tema que les expondremos a continuación es uno de los métodos de la investigación cualitativa, el estudio de casos, perteneciente a la unidad 3, el campo metodológico de la investigación educativa cualitativa. El estudio de casos es un método de investigación de gran relevancia para el desarrollo de las ciencias humanas y sociales, que implica un proceso de indagación caracterizado por el examen sistemático y en profundidad de casos de un fenómeno, entendidos estos como entidades sociales o entidades educativas únicas. Si bien constituye un campo privilegiado para comprender en profundidad los fenómenos educativos sin perder la riqueza de su complejidad, el estudio de casos también se ha utilizado desde un enfoque nomotético, por lo que Stake llega a referirse al estudio de casos naturalista cuando se pretende enfatizar su fundamentación y carácter interpretativo. Desde esta perspectiva, el estudio de casos sigue una vía metodológica común a la etnografía y, de hecho, suele utilizar estrategias etnográficas para el estudio de escenarios igualmente comunes, por ejemplo, en este caso, un aula. Para algunos autores, como Walcott, el estudio de casos no es una opción metodológica con entidad propia, sino que constituye una estrategia de diseño de la investigación que permite seleccionar el objeto sujeto del estudio y el escenario real que se constituye en fuente de información. A continuación, analizaremos la definición, los objetivos y las características del estudio de casos. El estudio de casos es un método de investigación cualitativa que se ha utilizado ampliamente para comprender en profundidad la realidad social y educativa. Este consiste en una descripción y análisis de las unidades sociales o entidades educativas únicas. La particularidad más relevante de este método es que presenta un estudio profundo o intensivo en los casos, con cierta intensidad, entendido este como un sistema acotado por los límites que precisan el objeto de estudio. Hasta este punto, ¿qué es un caso? Un caso se le llama a aquellas situaciones o entidades sociales únicas que merecen interés en la investigación. Por ejemplo, en educación, un aula se considera como un caso, igual que la forma en la que interviene un profesor, un alumno autista, un programa de enseñanza, etc. Se precisa que el estudio de casos puede incluir tanto estudios de un solo caso como de múltiples casos, cuyo propósito fundamental es comprender la particularidad del caso, así como relacionar las partes que lo componen para formar un todo. Ahora veremos las ventajas del estudio de casos. El estudio de casos se caracteriza por ser un método abierto, pues propicia a retomar otras condiciones personales o institucionales con el fin de contrastar información de cada caso analizado. Es de gran utilidad para el profesorado. El estudio de casos favorece el trabajo cooperativo y la incorporación de diversas ópticas a través del trabajo interdisciplinar. Lleva a la toma de decisiones, a implicarse, a desenmascarar prejuicios o preconcepciones. Ayuda a profundizar. Puede ser una manera de profundizar en un proceso de investigación a partir de los primeros datos analizados. Por su parte, Jean distingue tres tipos de objetivos diferentes que orientan los estudios de casos. El exploratorio,
cuyos resultados pueden ser usados como base para formular preguntas de investigación más precisas o hipótesis que pueden ser probadas. El descriptivo, que intenta describir lo que sucede en el caso particular. Y el explicativo facilita la interacción de las estrategias y procesos que aparecen en el evento o fenómeno específico. Desde el punto de vista metodológico, Pérez Serrano señala las siguientes características del estudio de casos. El estudio de casos es particularista, pues este se caracteriza por un enfoque claramente ideográfico orientado a comprender profundamente la realidad singular. Es descriptivo porque como producto final de un estudio se obtiene una rica descripción de un individuo o evento de tipo cualitativo. Es heurístico, pues en este ilumina la comprensión del lector sobre el caso, donde puede descubrirle nuevos significados, ampliar su experiencia o bien confirmar lo que ya sabe. Y por último es inductivo, pues en este la mayoría de casos se basan en el razonamiento inductivo para generar hipótesis y describir las relaciones y conceptos a partir de un examen minucioso del sistema donde tiene lugar el caso objetivo del estudio. A continuación, analizaremos las modalidades de estudios de casos. Los estudios de casos pueden clasificarse a partir de diferentes criterios. Atendiendo al objetivo fundamental que persiguen, Stake identifica 3 modalidades, que son el estudio intrínseco de casos, el estudio instrumental de casos y el estudio colectivo de casos. El estudio intrínseco de casos tiene como objetivo de alcanzar una mayor comprensión del caso en sí mismo. El estudio instrumental de casos, este estudio se propone analizar para obtener una mayor claridad sobre un tema o un aspecto teórico, por lo tanto el caso concreto es secundario. Y el estudio colectivo de casos. Este se centra en indagar un fenómeno, población o condición general a partir de estudio intensivo de varios casos. El investigador elige varios casos de forma que ilustren situaciones extremas o de un contexto objeto de un estudio. De este modo, al maximizar sus diferencias, se hace que afloren las dimensiones del problema de forma clara. Por su parte, Merriam agrupa los estudios de casos en educación en 3 tipologías diferentes según la naturaleza del informe final. Los agrupa en el estudio de casos descriptivo, el estudio de casos interpretativo y el estudio de casos evaluativo. El estudio de casos descriptivo presenta una información detallando el caso, sin fundamentación teórica ni hipótesis previa. El estudio de casos interpretativo aporta descripciones densas y ricas con el propósito de interpretar y teorizar sobre el caso. Por su parte, el estudio de casos evaluativo, además de describir y explicar, se orienta a la formulación de juicios de valor que constituyan la base para tomar decisiones. Estos son muy útiles para la evaluación educativa, para explicar vínculos causales, para describir el contexto real donde se realiza una intervención y explicar determinadas situaciones donde esta intervención no ha alcanzado los resultados claros. Por último, y para finalizar el tema, veremos el proceso de investigación de un estudio de casos. ¿Cuáles son los pasos a seguir y en qué consisten? Stake señala que por las características del estudio de casos es difícil de estructurar en un plan de investigación con pasos delimitados y claramente secuenciados. No obstante, basándose en el criterio didáctico, Montero y León proponen 5 fases para el desarrollo de este método. La primera es la selección y definición del caso. Esta se trata de seleccionar el caso apropiado y además definirlo.
Identificar los ámbitos en lo que es relevante el estudio, los sujetos que pueden ser fuente de información, el problema y los objetivos de investigación. La segunda es la elaboración de una lista de preguntas. Después de identificar el problema, es importante elaborar un conjunto de preguntas que guíen la atención del investigador en un primer momento, aunque no en exceso. Después de una pregunta global, es recomendable desglosarla en un conjunto más variado tras los primeros contactos con el caso que orientarán la recogida de datos. La tercera es la localización de las fuentes de datos. En la fase intermedia del proceso se seleccionan los sujetos o unidades a explorar, las personas a entrevistar y las estrategias de obtención de la información a utilizar. Las fuentes de datos acaban generando información que se recoge mirando, preguntando o examinando en una combinación de múltiples estrategias cualitativas seleccionadas por su pertinencia para el estudio. La cuarta es el análisis e interpretación. Para llevar a cabo el análisis se sigue la lógica de análisis de datos cualitativos. Se buscan contenidos recurrentes y relevantes que permiten establecer unos ejes temáticos, los cuales después se ponen en correspondencia con aspectos tales como personajes, situaciones, tareas, etc. Y la quinta y última es la elaboración del informe. Es importante aquí que el investigador, al redactar el informe, dé oportunidad al lector de tener una experiencia vicaria. Para ello, contar la historia de un modo cronológico con descripciones minuciosas de los eventos y los lugares más relevantes ayudará a que el lector se sienta trasladado a la situación y se forme su propia impresión. Además, deberá ser explícitas las reglas que guían el análisis, la recogida de datos, la elaboración de las preguntas y el acceso a las fuentes de información para propiciar la reflexión sobre el caso a los posibles lectores. Agradecemos por su atención y esperemos que les haya gustado y les haya quedado claro el tema expuesto.